Hola a todos, hoy es viernes 20 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo Alastair Crooke está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Alastair. Muchas gracias. Es muy amable por tu parte invitarme a acompañarte. Por favor, dale al botón de me gusta, nos ayuda a llegar a más gente, y sigue a Alastair en su Substack, confluxforum.substack.com. Justo debajo de su nombre en la imagen puedes encontrar el enlace y acceder, por favor. Estoy seguro de que vas a encontrar muchos tipos de análisis diferentes de su parte, totalmente distintos de lo que se oye en los medios de comunicación convencionales. Alastair, déjame empezar con la situación en Oriente Medio, o Asia Occidental. Sabemos que por lo que está ocurriendo físicamente allí, cerca de Irán, Estados Unidos está llevando muchas armas a la región para luchar contra Irán. Lo que podemos ver sobre el terreno es una acumulación. Hay muchas armas allí. Y si miras el lado iraní, están preparados. Están totalmente preparados. Han estado enterrando todas esas instalaciones. Sabes, estaban poniendo mucha tierra sobre esas instalaciones sensibles en Irán. Están preparados para luchar contra Estados Unidos. Esta es una parte de la historia, una parte que los medios de comunicación tradicionales intentan de algún modo imponernos, que la guerra se acerca, y todas las pruebas apuntan a ello. No podemos ignorarlo. Por otro lado, tuvimos la segunda ronda de negociaciones tras la guerra de 12 días entre Irán y Estados Unidos. Inmediatamente después de la reunión, la evaluación de ambas partes fue algo positiva. Luego, Estados Unidos dijo que no eran tan optimistas respecto al resultado del segundo encuentro, de la segunda negociación. Esto es lo que Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, dijo en su última entrevista sobre las conversaciones, la segunda ronda de conversaciones. Y bueno, creo que las especulaciones que acabas de mencionar no son ciertas. Ahora, estamos colaborando entre nosotros. ¿Cuáles? Ambas. No han ofrecido ninguna suspensión y la parte estadounidense no ha pedido un enriquecimiento cero. Déjame detenerte ahí, porque eso ya se ha informado. Solo quiero, para que la gente que ve el programa y ha leído eso, lo tenga claro. ¿Tu posición es que Estados Unidos no pidió una suspensión permanente del enriquecimiento? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Sí, de lo que estamos hablando ahora es de cómo asegurarnos de que el programa nuclear de Irán, incluida la producción de uranio enriquecido, sea pacífico y siga siéndolo para siempre. ¿Tu valoración, Alastair? Mi evaluación es básicamente que no deberíamos prestar demasiada atención a lo que dice la gente. Eso incluye tanto a los iraníes como a los estadounidenses, porque evidentemente estamos cerca de una guerra. Así que estaremos inundados de personas que intentan prepararse psicológica y mentalmente para esa situación, diciendo cosas, las crean o no. No lo critico, digo que es algo digno de mención. Este es un momento reconocido en el que se empieza a preparar el terreno, a preparar psicológicamente a la gente en ambas direcciones para lo que está ocurriendo. Y por supuesto, Irán también está haciendo eso, preparando no solo a otros, sino también a su propio pueblo, para sugerir que se ha hecho todo lo posible por evitar la guerra. Y por supuesto, no está en el poder de Araghchi evitar la guerra, porque en realidad depende del capricho de un solo hombre, que es impredecible, pero ni siquiera de él. Porque en última instancia también se trata del otro hombre en este juego, que es Netanyahu, y de sus auxiliares y amigos en Estados Unidos, y de los donantes que, como podemos ver con toda claridad, están empujando con muchísima fuerza hacia un muro. Así que, por un lado, hay que calcular que Trump puede ver que aquí hay peligro. Creo que todo el mundo puede percibir que está dudando y que se ha metido en una trampa que le tendió Netanyahu el 28 de diciembre, cuando le convenció de que la cuestión clave no era la nuclear.
was not the nuclear one. And this is why, we shouldn't take this talk too Y por eso, ya sabes, no deberíamos tomarnos esta charla demasiado en serio, porque fue el propio Netanyahu quien le dijo eso a Trump entonces, y lo leímos en la prensa hebrea. Dieron una versión y él ofreció otra el domingo pasado por la noche. Le estaba diciendo a Trump que ya sabes, lo que importa ahora son los misiles balísticos. Dijo, mira, no se trata tanto del tema nuclear, porque ha habido tal cambio en el desarrollo de misiles que la cuestión nuclear ya no es tan importante. Son los otros misiles los que cuentan, los nuevos misiles los que cuentan. El tema nuclear no es el alfa y el omega del problema con Irán. No, es importante, pero no lo principal. Primero los misiles balísticos, luego los representantes de Irán, como él los llama, Hezbollah, los yemeníes y también Hamas y otros, todos ellos, luego el tema nuclear. Y advirtió a Trump con mucho cuidado en aquel momento y le dijo, no aceptaremos un acuerdo nuclear amañado, no vamos a aceptar un apaño. Y puedo decirle, señor Trump, que si hace eso, iremos en su contra. No respaldaremos su apaño. De hecho, puede que incluso nos opongamos a él. Ahora bien, no tenemos exactamente un veto en Estados Unidos. Pero, ya sabes, la derecha estadounidense en realidad mira a Israel en estos asuntos y marca el tono. Y si no aceptas esto, entonces nos reservamos el derecho de actuar por nuestra cuenta. Y si actuamos por nuestra cuenta, veamos si consigues mantenerte fuera de la guerra. No podrás hacerlo. Te verás arrastrado a la guerra, pero de una forma desorganizada, no de una manera cooperativa, que es lo que necesitaríamos. Y entonces él advirtió y dijo, mira, si intentas hacer un apaño, te negaré el certificado kosher. De hecho, usaron ese término, diciendo que no tendría, por así decirlo, legitimidad talmúdica. Sería inaceptable, impuro, y no lo apoyaríamos. Esa fue la discusión que tuvo lugar entonces. Y creo que esos términos no han cambiado. Se skänkt maskin rojas. Aromar roth en hell. Remember, lo misile gigantwurmbo de bronze. The second, proxies. The third, zero enrichment. El tercero es el enriquecimiento cero y el desmantelamiento de toda la infraestructura. Y el cuarto es Hamas. Hamas tiene que ser, eso forma parte, ya sabes, del Consejo de la Paz. Hamas debe ser completamente desarmado y desradicalizado en este proceso. Así que esas son las 4 exigencias. Y creo que lo que estás viendo en estas conversaciones, en primer lugar creo que Arachi lo insinuaba, pero en realidad no lo dijo. La razón por la que los estadounidenses no han dicho tenéis que manteneros en cero o vamos a incluir los misiles balísticos es que estas conversaciones, incluso en estos últimos acontecimientos, trataban de negociar sobre las negociaciones. En realidad, no estaban empezando las negociaciones. It wasn't actually starting negotiations. It was saying what could be in the talks. Se trataba de lo que podría incluirse en las conversaciones y de que los iraníes dijeran qué no aceptarían en ellas. Y esto es normal. Quiero decir, lo primero que hay que hacer es establecer el marco, fijar los límites y decidir cómo se van a gestionar las conversaciones. Así que, ya sabes, las negociaciones ni siquiera han comenzado todavía. No sabemos cuál es la posición estadounidense. De hecho, la posición estadounidense, por lo que podemos ver, parece ser que haces concesiones en el tema nuclear y quizá ellos vuelvan más adelante a los otros asuntos. Haces concesiones en el tema nuclear y quizá nosotros reduzcamos la amenaza hacia ti, aliviemos la presión. Esto no es en absoluto por Israel están negociando. Lo que Irán está negociando es el levantamiento de los aranceles, las sanciones y el estrangulamiento económico del país. No algo como, ya sabes, que la flota de barcos navegue otros 500 kilómetros más lejos de la costa iraní. Y luego dicen, mira, hemos hecho eso, ahora tenéis que hacer más concesiones en el tema nuclear. No creo, quiero decir, no sé si eso se ha planteado en términos formales. Desde luego, Trump ha insinuado, más que insinuado, ha dicho que tienen que hacer concesiones y quizá entonces levantaremos la amenaza.
De hecho, lo que ha estado diciendo más recientemente es que quizá primero les daremos una muestra de amenaza militar para animarles a hacer mayores concesiones después. Esto no funcionará para Irán. Irán no podrá aceptar en absoluto este enfoque, especialmente porque saben que estos elementos adicionales, los misiles balísticos, no son ningún secreto. Trump lo ha estado diciendo todo el tiempo. Misiles, misiles. Y esto es lo que Netanyahu le dijo el día 20. Dijo que no se trata solo de que estén mejorando, ni solo de que estén reconstruyendo su arsenal de misiles. Se trata de que están creando un paradigma completamente nuevo de misiles, un nuevo paraguas de sistemas de misiles. Es un pensamiento nuevo, una nueva estrategia, no simplemente reforzar la anterior o volver a ella. Dijo con total claridad que esto es algo que no pueden aceptar, porque el efecto neto de esta estructura de misiles que Irán está levantando en todo el país significa que más adelante, si avanzaran hacia un arma nuclear, no habría nada que pudieran hacer al respecto. La ventana estaría cerrada, el paraguas estaría desplegado. Así que ya sabes, este es el otro aspecto. Seguimos hablando de ello como si todo fuera un simple capricho de Trump. Pero hay varias capas más en todo esto. Es, si quieres, finalmente una decisión de Trump, lo cual en sí mismo es un acontecimiento extraordinario. Quiero decir, estamos volviendo atrás. Estoy sentado no muy lejos de Roma, hablando contigo, volviendo a la época de los emperadores romanos. Ya sabes, esto es como Ali a merced de un emperador. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Y Netanyahu discretamente en segundo plano dándole sus instrucciones. Quiero decir, es algo extraordinario. Quiero decir, ya sabes, el Congreso no lo debate. Hay muy poca discusión al respecto, como te dije justo cuando empezábamos. Es casi como si nada estuviera a punto de suceder o nada estuviera en marcha. Ya sabes, es como si la gente estuviera sonámbula en Europa y en América. Sí, ven que hay muchos barcos yendo al Oriente Medio, pero eso no nos afecta, ¿verdad? Eso es lo que piensan. Pero por supuesto, puede que se lleven una gran sorpresa. Una sorpresa desagradable por su especie de indiferencia ante lo que está ocurriendo. Así que eso es, quiero decir, esta es realmente la esencia de lo que Trump está afrontando. En realidad, se enfrenta a un dilema. Está intentando, lo que idealmente quería hacer era, ya sabes, una operación rápida en Irán, una operación rápida allí. Podrían presentarlo como un castigo a Irán por su masacre de los manifestantes, masacre entre comillas, porque todos sabemos cuánto de eso es simplemente propaganda. Y la propaganda también está a todo volumen en Europa. Quiero decir, está realmente, ya sabes, al nivel máximo. Así que lees cosas en los periódicos occidentales sobre cómo Irán ametralló a los manifestantes, cómo murieron miles y fue una matanza. Y mucha gente en Estados Unidos y en Europa ahora cree eso. Ya sabes, las narrativas se han convertido en algo casi imposible de corregir o desplazar. De hecho, ya sabes, más o menos estás malgastando tu energía intentando corregir ese tipo de narrativa, porque ahora se ha arraigado. Y ya sabes, lo primero que dice la gente es, los manifestantes, cómo los mataron, y así sucesivamente. Así que ya sabes, ese es otro elemento de todo esto. Pero además, esta es una guerra más grande. No se trata solo de Irán y sus misiles balísticos. Se trata de Rusia, se trata de China, se trata de los BRICS, y se trata de la determinación de Estados Unidos de dominar el campo energético, de dominar, si se quiere, los corredores, las rutas, los pasos navales para los buques, y de, si se quiere, imponer un asedio no solo a Irán, sino también a Rusia y a China, mientras militarizan muchas de las islas adyacentes a China. Y cada día ves cómo se incautan barcos, ni siquiera petroleros. Creo que no es así. Los daneses acaban de incautar un buque portacontenedores iraní por, problemas con su registro. Había llegado desde San Petersburgo o algo así.
Así que, quiero decir, esto es una guerra más amplia. Es una guerra sobre el poder de Israel para determinar, establecer y dominar el futuro de Asia Occidental, y sobre el poder de quienes están en Occidente y en Rusia y China para oponerse, por así decirlo, a la completa dominación de Asia Occidental por cualquier medio posible. By whatever way is possible. Mencionaste que la segunda ronda de negociaciones trataba de definir las bases para las conversaciones entre las dos partes. Y sabemos, por lo ocurrido en Siria, que Irán no controla a Hamás ni a Hezbollah. No están completamente al mando de cada decisión que toman. Los apoyan, pero no dirigen toda la administración, todo el grupo, si quieres llamarlo así, ni las fuerzas, por ejemplo, en el caso de Hamás. Sabemos lo que sabemos por parte de Irán. Después del 7 de octubre, los iraníes dijeron que 1 o 2 días después del ataque, Irán y Estados Unidos debían mantener conversaciones. Irán no sabía que el 7 de octubre iba a suceder. Por eso no veo cómo Irán podría hacer algo para convencer a Hamás de desarmarse. Es una especie de pensamiento ilusorio si la gente realmente cree que Irán puede hacer eso. No, they don't understand. No entienden la relación, y no entienden que hasta cierto punto, por supuesto, existe un sentido de comunidad. Quiero decir, Hamás, por supuesto, no es así, pero para los yemeníes, para Hezbollah, sí. Esos forman parte de ello. Y para los iraquíes en particular, sienten que no es solo Irán, sino el chiismo lo que está siendo amenazado, como lo ha estado a lo largo de los siglos, como ha sido eliminado. Al fin y al cabo, los chiíes, de una u otra forma, dominaron Asia Occidental hace muchos siglos y han sido reducidos y erosionados lentamente. Pero incluso ahora, si lo miras, quiero decir, nadie tiene las estadísticas correctas sobre esto, porque nadie querría obtener esas estadísticas. Pero probablemente alrededor de la mitad de Asia Occidental sea chií de un tipo u otro. Pero quiero decir, tu punto es muy acertado. En lo que respecta a los hutíes, son chiíes saidíes, no chiíes duodecimanos, así que no reciben instrucciones de Irán. Y que Irán corte sus vínculos con Hezbollah es simplemente absurdo, porque creo que no se entiende que en realidad fue a partir de las casas e instituciones del sur del Líbano que se construyó el Estado safávida. Fueron familias y, si se quiere, intelectuales y académicos del Líbano quienes hace 500 años crearon el Estado safávida. Fueron literalmente trasladados a Irán para crear el Estado y sus estructuras. Sabes, esas son el tipo de cosas que no se pueden cortar así como así. Quiero decir, están conectadas orgánicamente con Irán, pero eso no significa que Hezbollah reciba órdenes de Irán. De hecho, sabes, porque he pasado mucho tiempo, de una forma u otra, en conversaciones o tratando con Hezbollah, diría, y ciertamente fue así durante el periodo de Sayyid Hassan Nasrallah, que era más bien Teherán quien escuchaba a Sayyid Hassan que Hassan Nasrallah, quien recibía órdenes de Teherán. Ya sabes, estas cosas eran mucho más complejas, pero toda esa complejidad se deja de lado y se reduce a una narrativa simple que se repite una y otra vez. Sabes, Irán es la cabeza de la serpiente, y si cortamos la cabeza de la serpiente, entonces todos esos otros elementos desaparecerían de repente, e Israel volvería a ser, como lo llamó Lindsey Graham, parte de la comunidad de naciones. Ya sabes, después de que su gobierno hubiera sido derrocado, se convertiría, por así decirlo, en parte integrante y en un amigo cercano de Israel. Cuando en realidad lo que estamos viendo en la región es que muchos de esos estados que originalmente formaban parte de los acuerdos de Abraham o de la comunidad de naciones se han vuelto ahora hostiles y antagónicos hacia Irán. No pueden hacer mucho debido a su situación, pero quiero decir, es bastante llamativo, si se quiere, el conflicto que tiene lugar hoy en día entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, y que los saudíes llamen a los Emiratos, por así decirlo, un caballo de Troya de Israel. Quiero decir,
las cosas han cambiado bastante. Y por supuesto sabemos lo que está ocurriendo en Irak. La gente de Hashad, Sistani, el gran ayatolá Sistani, creo que ya ha dicho que si el líder supremo es atacado o asesinado, emitirá una fatwa para una yihad global contra Estados Unidos e Israel. Los iraquíes se están preparando para un gran conflicto, y también otros en la región, porque ya sabes, mira Bahrein. Look at Bahrain. 80% chií o algo así. Even Saudi Arabia has a sizable Shia. Incluso Arabia Saudí tiene una población chií considerable. Así que quiero decir, ya sabes, es mucho más complicado, pero todo se reduce a este tipo de narrativa. Corta la cabeza de la serpiente y todo irá bien. Por supuesto, esta simplificación excesiva funciona con fines propagandísticos, pero no ayuda realmente a comprender la realidad de lo que está ocurriendo. The reality of what is taking place. ¿Crees que Donald Trump está preparado para una guerra larga, una guerra de desgaste con Irán en Oriente Medio? No. I mean, this is No, quiero decir, este es de nuevo el relato que está circulando. Pero creo que la mayoría de los expertos, personas como Will Shriver y otros que se centran en asuntos militares, dicen que no creen que Estados Unidos pudiera resistir más de, unos días, quizá 10 o 12 días, porque no tienen la profundidad de defensa aérea suficiente para aguantar más de unos pocos días, incluso en los barcos. Los destructores quizá tienen en total entre 50 y 100 misiles de defensa aérea. El resto son misiles Tomahawk, y los Tomahawk no son misiles de defensa aérea. Así que quiero decir, hay una gran escasez, y vimos eso en la guerra de 12 días con Israel, que si se quiere, tiene una fuerza aérea mayor que la que Estados Unidos tiene ahora frente a la costa de Irán. No pudieron usar, y básicamente se quedaron sin, misiles de defensa aérea muy rápidamente durante ese periodo. Después de unos 4 días, estaban suplicando a Trump un alto el fuego porque estaban siendo atacados como nunca antes. Así que no creo, hablan de esto como si pudiera durar semanas, pero no estoy seguro de que sean capaces de eso. Quiero decir, el equipo y todo lo necesario para mantenerlos simplemente no están ahí. El portaaviones, el Ford que acaba de llegar, ya lleva 8 meses en el mar y tiene problemas mecánicos que deben resolverse. ¿Cuánto tiempo pueden dejarlo allí? Ya ha pasado mucho tiempo, más de lo habitual. Y los grandes barcos como ese son realmente una especie de ciudad en el mar. Pero ya sabes, tienen problemas con sus sistemas igual que las ciudades. Por ejemplo, el alcantarillado no funciona correctamente. En Church se prolí con el Ford. Quiero decir, ya sabes, hay cosas que son problemáticas. Y lo otro es que una vez que disparan sus misiles de defensa, según me dicen los expertos, no pueden recargar sus tubos en el mar. Tienen que ir a un puerto para cargar los sistemas de lanzamiento vertical de misiles en esos barcos. Una vez que los han gastado, eso es todo. Tienen que ir a algún sitio para recargarlos. Pero ¿a dónde van a ir? Si Hormuz está cerrado, no pueden ir a Bahrein, que es a donde normalmente, creo, esperarían ir. Puede que tengan que ir a Diego García, y esos son 3 o 4 días de navegación para que un barco llegue allí. Así que estas son las verdaderas complicaciones, y creo que ya sabes, Trump está lidiando con esas complicaciones hoy. Y así, ya sabes, él sigue esperando poder encontrar alguna oportunidad rápida de entrar y salir que le permita decir, lo he hecho, Irán está destruido, he aniquilado sus sistemas de misiles, y ahora estoy esperando el Premio Nobel de la Paz. Pero creo que sus asesores militares le están haciendo ver que las cosas son complicadas. La inteligencia también es complicada. Quiero decir, por supuesto que no tengo acceso a la inteligencia militar estadounidense, pero si la buscas en las fuentes israelíes, especialmente en hebreo, verás que la inteligencia israelí dice que incluso un ataque importante contra Irán no haría colapsar al Estado. No puede hacer colapsar al Estado.
y probablemente no habría colapsado en ningún caso. Quiero decir, no podría. I mean, in any case, I mean, it couldn't. I mean, what happened earlier during. Quiero decir, lo que ocurrió antes durante esa, ya sabes, insurrección fabricada dentro de Irán, pensaban que era el momento que podían aprovechar para un cambio de régimen. Pero ahora se dan cuenta de que probablemente nunca habría sucedido. Simplemente no va a suceder. Entonces, ¿qué va a intentar hacer? Ahora bien, si no puede lograr un cambio de régimen, si no puede destruir el Estado mediante el poder aéreo, y el poder aéreo es problemático, nunca ha provocado ese tipo de cambio en ningún lugar, salvo quizá en Libia. Pero quiero decir, nunca ha provocado ese tipo de cambio en un Estado importante como Irán. Y Irán tiene armas defensivas. Así que, ¿qué va a hacer? Llevar a cabo una especie de, ya sabes, entrar y salir, como dicen los estadounidenses. Una incursión rápida, entrar con aviones, disparar contra algún edificio, algún símbolo del régimen, o incluso contra el líder supremo o algo así, y luego salir. Or even the supreme leader or something, and then get out. And then say to Iran, now you've got to negotiate again. Y luego decirle a Irán, ahora tenéis que volver a negociar, empezad, aceptad nuestras condiciones, tenéis que rendiros. Bueno, ya sabes, esto no es muy creíble. No va a suceder, porque Irán ha dejado muy claro durante todo este tiempo que si es atacado, ya sea por Israel o por Estados Unidos, cualquier ataque militar, incluso desde buques de guerra, significa guerra total. Eso es todo. Y creo que Irán se mantiene firme en eso. Puedes decirme si piensas de otra manera, pero creo que Irán entiende que esa es la única posición lógica que puede adoptar. Y desde luego, no retroceder, porque esa idea de un solo ataque nos remite a lo que ocurrió con las instalaciones nucleares. Fue acordado por Irán. Los estadounidenses lo propusieron. Dijeron, escuchad, solo vamos a realizar estos pequeños ataques contra las instalaciones nucleares. El tipo de ataque que fue es otro asunto. No fue lo que se dijo que era, y desde luego no fue una aniquilación, pero se acordó. Y así, cuando eso estaba ocurriendo, no había ninguna evidencia de una respuesta defensiva por parte de Irán. Luego Irán atacó un sitio de radar muy importante en la base de Al Udeid, en Qatar. Y entonces él dijo, de acuerdo, terminemos con esto. Pero es bastante difícil ver cómo puede hacerlo en este momento. Bastante difícil ver cómo puede dar marcha atrás sin parecer débil, algo que simplemente no puede soportar. What he cannot stand is looking weak. And this is the real problem. Y este es un verdadero problema en el enfoque de las negociaciones, porque ya sabes, los negociadores iraníes allí no creo que realmente crean que se llegará a una conclusión. Lo mejor que podrían conseguir sería volver a algo que se pareciera al JCPOA de 2018. Quiero decir, esa es la fórmula en la que piensan los estadounidenses y los europeos. Pero entonces se burlarían de él y le dirían, eres tan débil como Obama, eres Obama. Y ya sabes que Trump no puede soportar que lo asocien con Obama, ni que piensen que es más débil que Obama. Así que creo que está en un dilema muy oscuro. Pero ¿qué podemos aprender? ¿Qué hemos aprendido del conflicto en el Mar Rojo, en el Bab al-Mandab, justo después de que Donald Trump fuera elegido en Estados Unidos? Pete Hicks dijo que iban a enfrentarse a los yemeníes, a los hutíes, y que iba a ser diferente de lo que hacía la administración Biden. Vamos a ser diferentes. Vamos a destruirlos. Y fueron allí, pero vieron que lo que se avecinaba no era sostenible. Así que decidieron de algún modo salir del Mar Rojo. La gente está hablando del tipo y la cantidad de armas que Estados Unidos ha enviado a Asia Occidental. Es algo totalmente distinto a lo que ocurrió con los hutíes. Pero Irán no es lo mismo que los hutíes. Irán es un país grande, tiene mucha capacidad para responder. Por eso creo que este tipo de acumulación tiene sentido para cualquiera que compare la situación con Irán con lo que pasó en el Mar Rojo. ¿Cómo ves lo que hizo Donald Trump en el Mar Rojo y qué podría pasar después? Eso podría ayudarnos a entender el siguiente paso en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.
considering the conflict between Iran and the United States? Look, I'm not a military expert, but my understanding Mira, is that no soy un experto militar, pero según tengo entendido, incluso ahora apenas se está llegando a ese punto. Pero aún así, no está al mismo nivel que, ¿recuerdas la guerra cuando en cierto momento había 3 portaaviones en el mar Arábigo durante el conflicto con Yemen? Sí, hay muchos buques situados bastante lejos de las costas iraníes, pero aún así, los expertos más técnicos dicen que no están a la misma escala que lo que había durante la guerra de Irak. Y además, ya sabes, lo que estás viendo en cierto sentido. Sí, quizá las cifras, el número total de misiles Tomahawk a bordo de esos buques. Algunas personas dicen que son entre 300 y 400, quizá más. it's 300 to 400. Maybe it's more. Maybe it's 600. But anyway, this Quizás sean 600. Pero en cualquier caso, esto nos devuelve a un punto fundamental sobre las complicaciones. Israel es un país muy pequeño. Se tarda aproximadamente media hora en cruzarlo en su punto más ancho. Tiene una población de unos 6 millones. Es un territorio pequeño y muy concentrado. Irán, en cambio, es enorme. Equivale a toda Europa occidental y tiene una población de más de 90 millones. La escala de estas cosas es completamente diferente. Si hablamos de usar misiles para suprimir defensas aéreas o lo que sea, fíjate en Israel. Están muy agrupados porque es un área geográfica muy reducida. Irán, por otro lado, tiene montañas, todo tipo de terrenos y una larga costa. There are all sorts of areas, there's coastline. It's quite different and the area is huge. Es bastante diferente y la zona es enorme. Así que si lanzas, digamos, 400 misiles Tomahawk, por supuesto que pueden causar daños, pero sobre un área del tamaño de toda Europa occidental, quiero decir, con todas las capacidades e infraestructuras de Irán, habrá algunos daños, pero ¿sobrevivirá Irán? Yo diría que sí. Y eso, por supuesto, supone que Estados Unidos sea capaz de atacar, porque recuerda que en el ataque de junio, los israelíes no entraron en el espacio aéreo iraní. Lo que hicieron fue atacar las defensas aéreas. En realidad lo hicieron mediante sabotaje, no con un ataque de misiles o aeronaves. Not by missile attack and aircraft attack. They sent in small cells of Mossad. Enviaron pequeñas células de grupos entrenados por el Mossad, equipados con drones de ataque y armas antitanque. Estos se utilizaron para el sabotaje. Los posicionaron muy cerca de las defensas aéreas móviles exteriores de Irán y los usaron para atacar la primera capa de las defensas aéreas iraníes, el tipo de ojos inmediatos sobre el terreno. Tuvo cierto efecto, ya que fue una sorpresa para los iraníes, para la Guardia Revolucionaria. No sabían qué había pasado. Es decir, de repente estaban perdidos de su defensa aérea. No hay ningún ataque aéreo, ningún misil. Pero de remai störning or smying en esto grenolas. These were small groups of people on the ground destroying them. Well, all of that's gone. That surprise will not be repeated. Bueno, todo eso se ha acabado. Esa sorpresa no se repetirá. Tampoco se repetirá lo otro, esa especie de falsa insurrección. Irán está bastante limpio ahora. Creo que las personas que participaron en aquello estaban controladas por fuerzas externas para crear la imagen de un estado a punto de colapsar, que estaba en llamas, con gente huyendo de los edificios, todo a punto de desmoronarse. Así que creo que ellos... La pregunta es, ¿pueden ellos? Bueno, creo que esta próxima ronda de guerra, y aquí vuelvo a subrayar que no soy una persona militar, pero creo que va a centrarse mucho en el aspecto técnico de la guerra, en los radares y en los sistemas de radar más sofisticados. And the more sophisticated radars, the Americans have Los estadounidenses tienen, por así decirlo, 4 radares de largo alcance situados cerca de Irán. Imagino que uno de los primeros objetivos de Irán será destruir esos radares, tal como hicieron con los carísimos que había en Israel. Creo que Irán también dispone de un sistema completamente distinto. Creo que es el radar chino de largo alcance, capaz de detectar aviones furtivos. Sabemos que los radares iraníes que estaban activos en junio eran capaces de hacerlo,
porque recuerdo haberlo seguido durante aquel conflicto. Y ya sabes, se llegó al punto en que todos los F-35 estaban en el aire y de repente empezaron a decir, un momento, nos han detectado con radar. Radares desconocidos nos han localizado y fijado como objetivo. Así que todo eso no se hizo desde dentro del espacio aéreo iraní. Fueron ataques a distancia con misiles de crucero desde Irak y creo desde Azerbaiyán hacia Teherán. No entraron volando porque les preocupaban las defensas aéreas y esperaban usar misiles de crucero para destruirlas después de eliminar, por así decirlo, la primera capa mediante sabotaje. Pero no funcionó, y el elemento principal volvió a intervenir. Irán logró mantener intacto su principal sistema de radar defensivo. Creo que hay 3 capas en esto en Irán, y solo la primera fue dañada por el sabotaje. La segunda y la tercera capas permanecieron en gran medida intactas. Creo que los chinos han proporcionado a Irán una asistencia técnica muy importante. Irán ha pasado del GPS, e incluso del sistema ruso, al sistema Beidou. Y los chinos, creo que en 2025, dieron a Irán acceso a su base militar en Cypher, con enlaces de datos militares de primera categoría. Así que ahora Irán tiene enlaces de datos directos con la capacidad de localización del sistema de satélites chino, que es el mismo que los estadounidenses estaban utilizando en junio para sus propias fuerzas. Pero ahora Irán recibe información de localización directa y en tiempo real a través de un enlace satelital seguro. Y está claro que los chinos están metidos en este asunto, porque hemos visto esas fotografías publicadas en línea. Sabes, los chinos están publicando fotos de aviones estadounidenses en la base de Al-Udeid y en García, junto con sus misiles THAAD. Así que pueden hacerlo, y lo hacen. Y por supuesto, van a entregar esos datos de localización a Irán. Van a pasar esa información a Irán, y será difícil para Estados Unidos interferirla como podía hacerlo cuando parte de ella dependía del GPS, cuando podían retirar la señal o falsificarla. Así que va a ser, creo, un thing. Los chinos tienen de interceptación justo frente a la costa, llamado Ocean One. Que lo tiene todo. Es como una especie de AWACS flotante. Tiene la capacidad de interceptar comunicaciones. Además, y esto es explícito, cuenta con cartografía submarina. Me refiero a submarinos estadounidenses e israelíes. Todo esto, creo, se está transmitiendo a Irán. Así que pienso que va a ser una operación muy complicada. No sé cuánto detesta Trump realmente este tipo de detalles. Le gusta que las cosas sean muy simples. Y no sé cuánto le cuentan sobre los problemas, porque estoy seguro de que los israelíes le han dicho, no, destruimos sus defensas aéreas en junio. Fueron completamente destruidas. Lo que destruyeron en junio mediante sabotaje fue solo la primera capa, parte de un sistema de 3 capas, y los misiles no fueron destruidos porque siguieron disparando contra Israel durante todo ese periodo, causando enormes daños. Así que, ya sabes, no es exactamente así. Ahora, con el sistema Beidou proporcionando inteligencia directa en tiempo real a estos emplazamientos de misiles, ¿cómo cambiará la situación? Bueno, ya sabes, siempre digo y siempre añado esta aclaración, que he visto y estado al borde de muchas guerras a lo largo de mi carrera. Y nunca se sabe. Quiero decir, por mucho que creas saber lo que va a pasar en una guerra, siempre hay sorpresas, y las cosas nunca salen como esperas. Los planes siempre empiezan con, la guerra durará 2 días, 3 días. Quiero decir, recuerda que dijeron eso sobre el ataque de la OTAN a los serbios. Durará 2 o 3 días, le dijeron al presidente. Y al final fueron 78 días. Y aún así, no lograron una victoria completa sobre los serbios. Solo lo consiguieron cortando a los serbios el acceso a alimentos, suministros y energía. Así que la pregunta es, ¿qué tan eficaz será la defensa de Israel?
Bueno, lo único que podemos decir es que algo similar fue utilizado por Pakistán en la guerra contra la India. was used by Pakistan in the war against India. It was called Link 17. But Se llamaba Link 17, pero no utilizaba exactamente la misma estructura, porque parte de ella se basaba en sistemas autóctonos pakistaníes. Aún así, seguía el mismo principio. Los pilotos pakistaníes recibían información de inteligencia en tiempo real. Ni siquiera miraban sus radares, porque obtenían una visión completa del campo de batalla a través de la transmisión por satélite. Y bueno, básicamente destruyeron los Rafale indios. Es decir, si no recuerdo mal, 13 derribas por mis chinos lanzados desde aviones pakistaníes. Así que se puede decir que, aunque no esté completamente demostrado, hay buenas razones para creer que puede ser muy eficaz. No solo eficaz, sino potencialmente un factor decisivo. not effective, but could be a game changer. I think one of the most important Creo que uno de los aspectos más importantes de este conflicto es la forma en que los expertos militares hablan sobre él. Mencionaste que no eres un experto militar, pero nos diste tu interpretación de lo que esas personas dicen acerca de una posible guerra entre Irán y Estados Unidos. En tu opinión, cuando un experto militar afirma que se puede lograr un cambio de régimen mediante una guerra rápida contra Irán, bueno, para cualquiera que haya estado en Irán, que entienda su cultura y su sociedad, resulta muy difícil comprender qué pasa por la mente de quienes piensan así. Parecen creer que pueden provocar un cambio de régimen iniciando una guerra, por muy contundente o poderosa que sea. Pero eso simplemente no produce ningún cambio real en Irán, al menos no en términos de cambio de régimen. ¿Qué pasa por la mente de esas personas? Estoy seguro de que muchos de ellos están cerca de la administración Trump y del propio Donald Trump. around the Trump administration and Donald Trump himself. You know, I think there's a sort of Sabes, creo que hay un tipo de problema aquí. Les falta inteligencia cognitiva, ¿sabes? Porque creen en esas narrativas que se difundían por Estados Unidos en aquel momento, que ya sabes, el 70% de los iraníes esperaban la caída de su gobierno. Y eso lo produce un grupo concreto que recibe dinero de Occidente para presentar esas historias. Pero sabemos, por la Universidad de Maryland y otros que han hecho encuestas en Irán, que se obtiene un totalmente diferente. Lo que quiero decir con ignorancia cognitiva es que no pueden ponerse en el lugar de otra persona. Si le preguntas a cualquier estadounidense cuál fue el efecto del 11S en el pueblo estadounidense, te diría, nos unimos todos. the American people. They would say, we all came together. We came together as Americans and we Nos unimos como estadounidenses y decidimos que íbamos a hacer algo respecto a lo que nos había sucedido. ¿Nos derrumbamos y exigimos un cambio de régimen en Estados Unidos? En absoluto, todo lo contrario. Sin embargo, ellos no pueden dar ese salto cognitivo cuando se trata de Irán. Simplemente no son capaces de entender que el ataque del 13 de junio, viernes 13, creo que fue, en realidad unió a Irán. Desde luego, no avivó ningún deseo de cambio de régimen. De hecho, los iraníes tienen un ejemplo muy claro, porque los estadounidenses les han mostrado lo que deben evitar, lo que ha ocurrido en Siria. Bien, ¿ese es vuestro futuro? ¿Queréis eso? Una guerra completamente desmembrada, todos luchando por total de la sociedad. complete breakdown of society. Well, that's what regime change means, and they have it. Bueno, eso es lo que significa un cambio de régimen, y lo tienen en sus fronteras para ver lo que implica. Pero no pueden dar ese salto cognitivo y decir, bueno, en realidad, lo que ocurrió en el ataque de junio galvanizó a los iraníes hacia el nacionalismo, hacia el patriotismo y hacia un sentido de colectividad. Y por eso digo deliberadamente colectividad, porque eso es lo importante en Irak, en Líbano y en Yemen. Porque no encuentro una expresión mejor. Pero ya sabes, hay diferencias, por supuesto, entre el chismo. Aún así, Irán es la nave nodriza en muchos sentidos. Y ver que se destruye simplemente no es aceptable para los chiíes iraquíes, para los yemeníes o para cualquiera de ese entorno, porque se trata de una guerra civilizatoria contra algo que ha existido
durante miles de años. Something that has existed for thousands of years. And of course people come together. Y, por supuesto, la gente se une. Pero ya sabes, no sé qué es. Planteas un punto muy difícil, pero es uno al que vuelvo constantemente y sobre el que me quejo en Occidente. Su forma de pensar, el pensamiento mecánico, eso de que A es una función de B y que A significa B. El mundo no es así. Occidente está atrapado en esta manera de pensar tan mecánica y procedimental. Exponen las ideas como si las colgaran en un tendedero, una en un extremo y luego avanzan hasta el otro. Es muy limitante por su completa falta de inteligencia emocional. Son solo pequeños hechos colgados en la cuerda, y eso les dificulta mucho las cosas. Recuerdo a un experto que enseñaba en Estados Unidos, al ejército estadounidense, y decía que, ya sabes, simplemente no hay empatía ni comprensión entre las personas a las que enseño. Amongst the people I'm teaching, I mean, for them, China, listen, it's just... Quiero decir, para ellos, China, escucha, está completamente cerrada, está totalmente bloqueada, no tienen ni idea de lo que es China. Y él dijo que pasa lo mismo con Rusia. Quiero decir, no son capaces de comprenderlo. E Irán está más allá de su entendimiento, porque para los seculares, la idea de que todo un Estado pueda seguir teniendo algo basado en una metafísica diferente de la suya es muy difícil de aceptar. Así que ya sabes, creo que, y la propaganda lo repite una y otra vez, Irán es débil, Rusia es débil, China es débil. Son solo castillos de naipes, y con un solo golpe se vendrían todos abajo. Y se aferran a esas narrativas, las mantienen y las asimilan. Pero eso significa que se pueden cometer errores enormes. Then huge mistakes can be made. Just to wrap up this session, Alistair, Solo para cerrar esta sesión, Alastair, el caso de Siria, lo que ha ocurrido en Siria, colocó a Israel en una posición totalmente diferente. Porque antes del 7 de octubre, estaban de alguna manera normalizando relaciones con Arabia Saudí, con Turquía, con todos esos estados árabes del Golfo Pérsico. Mira lo que está ocurriendo hoy. Incluso Lindsey Graham está diciendo que Arabia Saudí está retrocediendo en lugar de avanzar. Y en cuanto a Israel, Naftali Bennett dijo que el peor enemigo, el nuevo Irán, es Turquía. Son cambios enormes. Creo que Estados Unidos debería entender, o al menos mucha gente se lo pregunta, si una guerra con Irán va a resolver realmente los problemas de Israel en Oriente Medio. Porque Israel está ganando nuevos enemigos. Los enemigos de Israel están aumentando en lugar de, ya sabes, reducirse. ¿Qué piensan sobre estas cosas? Porque quieren ir contra Turquía, quieren ir contra Pakistán, quieren ir contra Arabia Saudí, quieren luchar contra todos y cada uno. Tom Barak dijo algo. Es sionista. Dijo que no podemos luchar contra todos estos musulmanes en este planeta, por lo que Israel quiere que hagamos. ¿Qué está ocurriendo con respecto a los nuevos conflictos que Israel se está metiendo? What is happening in terms of the new conflicts that Israel is seeking for? The attempt to create El intento de crear, por así decirlo, una pax judaica, una especie de hegemonía o dominación en todo Oriente Próximo, está generando una fuerte antipatía y resistencia. Lo que dijiste sobre Turquía es muy acertado, porque aquí confluyen dos cosas, el proyecto del Gran Israel y el proyecto del Gran Turquía, u otomano. Y están chocando precisamente en Siria, porque por supuesto, Turquía cree que una gran parte de Siria pertenece a la comunidad túrquica, que es suya, no de Israel. Así que lucharán por ello. E Israel va a luchar por su capacidad de hacer lo que quiera, cuando quiera, en Siria. Su total libertad de acción para tomar medidas militares donde y cuando lo elija, igual que hacen en Líbano. Y ya sabes, esto está generando un conflicto mucho mayor, por así decirlo. much bigger, if you like, conflict. And you rightly pointed out, that here you Y señalaste con razón que aquí Arabia Saudí está diciendo básicamente, no vamos a aceptar que Israel intente rodearnos, sitiar a Arabia Saudí. Estaba bien cuando se trataba de Irán, pero ahora Arabia Saudí teme estar bajo asedio, que los Emiratos Árabes Unidos, Israel y otros hayan estado conspirando para hacerlo. Y ya se ha producido ese enfrentamiento en Yemen, en el Hadramaut,
cuando los saudíes expulsaron a los Emiratos de Hadramaut. Habían tardado mucho en llegar allí, y en 10 días fueron expulsados, rompiendo ese vínculo. Y la situación ha empeorado de otras maneras. Así que sí, se está convirtiendo mucho más en un conflicto de proyectos. Está el proyecto del Gran Israel, respaldado por Estados Unidos, y está el proyecto turco. Y por supuesto está el proyecto BRICS. El proyecto BRICS es ligeramente diferente, pero del mismo modo, Estados Unidos quiere destruirlo porque desea dominar los recursos energéticos de la región y dominar económicamente para poder forzar un flujo de dinero hacia Estados Unidos, que necesita ante todo para apuntalar su problema de deuda creciente, pero también porque necesita ese dinero para la inversión y para la manufactura que no está ocurriendo. Ha prometido a la base MAGA que habrá manufactura, pero eso no está sucediendo. Y de hecho lo que estamos viendo es que China está tomando medidas reales. No lo vemos, los chinos lo hacen con mucha discreción, pero están adoptando medidas realmente significativas. Por ejemplo, acaba de ordenar a sus bancos, los bancos chinos, tanto privados como públicos, que dejen de comprar bonos del tesoro y empiecen a desinvertir en ellos. Dijo que va a empezar a pagar intereses sobre las tenencias de renminbi digitales, como una especie de cuenta de ahorro. Y China tiene una enorme influencia sobre Estados Unidos y otros países, porque probablemente ha utilizado la inteligencia artificial no como lo ha hecho Occidente, sino para crear una economía altamente autosuficiente y altamente competitiva, tan competitiva que provoca una deflación de precios, mientras que Occidente sufre una inflación de precios. Justo lo contrario. Quiero decir, Estados Unidos ni siquiera puede realmente competir con China, ni Europa puede competir en esos términos. Así que este es un elemento fundamental en todo esto. Y ya sabes, China y Rusia lo ven. Lo que se expuso en el informe de Múnich sobre las aspiraciones de una nueva era colonial que está surgiendo. Tenemos el poder, vamos a ignorar la ley. Rubio dijo, vamos a ignorar todas esas organizaciones internacionales. Haremos lo que creamos que queremos hacer. Y veis, eres en verlo. Praise for preventing your eternal hell. Yes, si dan espacio para foreign is keen that healing. Iran is rolled over, Turkey will be next. Russia can see that the same thing will happen. Rusia puede ver que ocurrirá lo mismo, que se trata de una fuerza imparable que pretenden detener. Y ya sabes, Irán tiene la desgracia de ser, en este momento, el punto focal de este enorme problema, de este conflicto que se está extendiendo por todo el mundo. China, quiero decir, en el sentido chino, en un nivel es económico, se trata de la hegemonía del dólar. Pero en otro nivel, se trata de imponer el poder militar de forma implacable para coaccionar a la gente o destruirla si se interpone en su camino. Así que ese es el panorama general que está ocurriendo, e Irán es una pequeña parte de esta guerra más amplia. Sí, muchas gracias, Alastair, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Y por favor, visitad conflictsforum.substack.com y seguid lo que Alastair escribe en su Substack. Es increíble. Podéis encontrar allí mucha información que no se encuentra en los medios de comunicación tradicionales. Un placer, como siempre, Alastair. No, ha sido un placer acompañarte hoy. Muchas gracias. Gracias.